¿Qué tal, hermanos, amigos? Sean bienvenidos. A mis alumnos también que están viendo este video. Bendecimos el nombre del Señor, a Él le honramos y glorificamos. Y pues es un placer tenerles acá de nuevo. Vamos a estudiar durante estos minutos un tema que es interesante, apasionante incluso, que es las 70 semanas de Daniel. Así que pues, empezamos. Las 70 semanas de Daniel. Específicamente, esta profecía la encontramos en el capítulo 9 de Daniel, del versículo 24 al 27. Y leemos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, esto encontramos en Daniel 9, del 24 al 27. Al leer todo el capítulo 9 de Daniel, ustedes encontrarán que podemos dividirlo en dos partes. La primera parte nos habla de una profecía que fue dada por el profeta Jeremías respecto al tiempo que Judá iba a estar siendo exiliada en Babilonia. Para entrar un poco en contexto, antes de recibir la profecía de las 70 semanas, encontramos a Daniel que está viviendo en Babilonia. ¿Por qué vivía Daniel en Babilonia? Ya lo tocaremos esto más adelante. Es debido efectivamente a que Judá ha sido exiliado de su territorio, ha sido sacado de Israel, debido a que ellos pues como nación fallaron a Dios, no cumplieron en tener únicamente a Jehová como único y exclusivo Dios, sino que pues Israel hizo lo que no tenía que haber hecho, que es adorar a otros dioses. No fue una adoración exclusiva hacia Jehová, y por lo tanto pues sufrió las consecuencias de no cumplir esta parte del pacto. Y Jeremías, lo cual vamos a encontrar en el libro de Jeremías y en Lamentaciones, pasa predicándoles, ¿verdad?, que se vuelvan a Jehová. No lo hacen, son exiliados. Primeramente el reino del norte, ¿verdad? Asiria los conquista, se los lleva, coloca otras personas a vivir en esa región de Israel, y estas son las 10 tribus que se desaparecen, se toman por perdidas, no se sabe dónde están. Se considera que fueron esparcidas por Asiria en todo su imperio. Pasan unos años y sucede lo mismo con el reino del sur, que es Judá, que estaba formado por Judá y la tribu de Benjamín. Nabucodonosor conquista la ciudad, lo destierra, les prohíbe que ellos vivan
en su tierra, que vivan en Israel, los deporta hacia Babilonia y no les permite volver a su tierra y destruye la ciudad y destruye el templo. Bien, en este contexto encontramos a Daniel, quien se da cuenta de esta profecía, ¿verdad?, que este exilio iba a durar 70 años, y se da cuenta que estaban por cumplirse, y su corazón se llena de gozo y empieza a clamar, a orar, a ayunar a Jehová para que él haga volver a Israel a su territorio y les permita adorar nuevamente y ser una nación libre y reconstruir el templo. Pues en esto estaba haciendo efectivamente Daniel cuando llega el ángel Gabriel y le entrega la profecía de las 70 semanas. Entonces el capítulo 9 lo podemos dividir pues en estas dos partes, ¿verdad? A Daniel clamando por el cumplimiento de los 70 años de exilio en Babilonia, o sea que se termine ese exilio, y luego pues él recibe la profecía de las 70 semanas, que es lo que vamos a entrar. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Primero, ¿quién era Daniel? ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué significan estas 70 semanas? ¿Y cuál es la importancia para el cristiano contemporáneo, o sea, para usted y para mí, esta profecía? Y luego algunos análisis alternativos al que vamos a presentar, al análisis tradicional que vamos a presentar hoy en día. Bueno, empecemos. ¿Quién era Daniel? Daniel, pues cuando fue exiliado era un joven, ¿verdad? Ya para el tiempo de recibir la profecía ya era una persona que estaba ya adulta, entrando seguramente a sus 60, 70 años. Bien, pero inicialmente, pues cuando fue exiliado era un joven judío de la clase noble que fue deportado a Babilonia en el año 597 a.C. En Babilonia él pasó a servir al rey, quien le colocó el nombre de Beltsasar, ¿verdad? Nabucodonosor le dio ese nombre, Beltsasar. Y todo esto lo vamos a encontrar descrito en el libro de Daniel, ¿verdad? Cómo es que él llegó, cómo él interpretaba sueños, ¿verdad? Los 3 amigos que él tenía, ¿verdad?, que también eran fieles al Señor, y la historia cuando quedó encerrado con los leones. Ok, él es Daniel. ¿Dónde estaba? Pues en Jerusalén no estaba, ya que de ahí fue exiliado hasta la capital del imperio babilónico, que es Babilonia. Babilonia se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. Empezó este imperio a crecer, a conquistar las naciones que le rodeaban, y realmente se apoderó de toda la media luna fértil. Y sucedía que una política exterior que tenían los imperios en esa época, para que no hubieran levantamientos, porque aquí hay muchas naciones, que no hubiera levantamiento de estas naciones y rebelarse y buscar independencia, era que cuando conquistaban un territorio, exiliaban a las personas de ese territorio, generalmente las esparcían por todo el imperio, y en el territorio de donde habían sacado a las personas ponían a vivir otros individuos. Esto hacía que las naciones perdieran identidad cultural, religiosa y política. Entonces las naciones desaparecían. ¿Se volvían a formar otras naciones? Sí, se volvían a formar otras naciones, pero como eran naciones nuevas, ¿verdad?, que sabían que estaban bajo el dominio del imperio de turno, en este caso Babilonia, pues era más difícil que se organizaran política, religiosa o militarmente, y pues así el imperio mantenía control en todo su territorio. ¿Sí? Es lo que pasó, ¿verdad? Asiria en su momento lo hizo con el reino del norte, con Israel, y Babilonia pues lo hizo con el reino del sur, o sea, con Judá. Pero a diferencia de Israel, que sí pues fue deportado totalmente y esparcido por el reino asirio, Babilonia se llevó a Judá y Benjamín y los tuvo concentrado en la capital, en Babilonia, en la ciudad de Babilonia.
Y pues era promesa de Dios. Así que la promesa era que el castigo iba a durar 70 años y después iban a retornar a su tierra. Este es el panorama que tiene Daniel cuando recibe la profecía. ¿Por qué estaba ahí? Pues él estaba leyendo el libro de Jeremías y encuentra y recuerda que este profeta durante 23 años estuvo predicando a Israel para que se arrepintiera de sus pecados, que dejara la adoración a otros dioses, que se dedicara exclusivamente a adorar al Dios de sus padres, que los liberó de Egipto y que les había dado esa tierra. Pues no lo hizo ni Israel ni Judá y tuvieron las consecuencias que ya comentamos. Pero la profecía establecía que este exilio iba a durar nada más 70 años. La profecía es muy específica, leámosla. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, vean qué puntual es, 70 años. Entonces así es como encontramos a Daniel en Babilonia y estaban por cumplirse los 70 años. ¿Okay? Este es el panorama que tenemos. Daniel 9:2 nos dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel, o sea, está hablando del rey de Siria, de Babilonia, perdón, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Estos 70 años que está leyendo Daniel son los 70 años que había profetizado Jeremías. Muy bien. Estos 70 años van del año 609 a.C. al 539. Para quienes no estén acostumbrados con las fechas anteriores a Cristo, los años se cuentan en reversa, vamos a llamarle. O sea, normalmente nosotros contamos los años 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, ahorita es el 2019 y el siguiente año va a ser el 2020. Pero en los años que son anteriores a Cristo, los años los contamos en reversa. O sea, vamos 5, 4, 3, 2, 1. Y luego pasamos al año 1 ya de nuestra era, 2, 3, 4, 5, el conteo normal que conocemos. Teniendo como corte el nacimiento de Jesús o supuesto nacimiento de Jesús. No existe año cero, por lo tanto cuando se hacen esos cálculos hay que sumar un año, ¿verdad? Porque no, si tú lo haces matemáticamente, tú sabes que llegas en números negativos al 0 y después del 0 partes al 1. Pero en años no es así, no hay un año 0, por lo tanto tú pasas del menos 1 a 1. Así que les explico todo esto porque a medida avance el video, quiero que hagan los cálculos de los que les estoy hablando, que los corroboren y sepan que tienen que sumar un año porque no existe año 0. Entonces en la gráfica vemos, ¿verdad?, que los años van en orden descendente, pero porque estamos hablando de años anteriores a Cristo. Ok. Entonces los 70 años de cautividad estaban por terminar, ¿verdad?, que van del 609, que es la muerte de Joás, hasta el año 539, que es cuando el imperio de Babilonia cae. Sucede que Ciro, que es el rey de Persia, llegó a tener un imperio que fue aún más poderoso que Babilonia y conquista Babilonia en el año 539. Así que aquí se acaban los 70 años de cautividad. Y sí se acaban porque efectivamente solo pasa un año, ya que al siguiente año, en 538, se erige un decreto que permite que los judíos retornen a Jerusalén. Y ellos van específicamente a reconstruir la ciudad, la muralla y el templo. Fueron una serie de migraciones que se hizo, dirigidas primeramente por Zorobabel, impulsadas espiritualmente, religiosamente. O sea, hubo una organización religiosa, ¿verdad?, un movimiento espiritual que el Señor permitió, dirigido por Esdras, y terminadas, ¿verdad?, desde el punto de vista político y administrativo por Nehemías. Bien.
¿Qué significan entonces estas 70 semanas? Hasta ahora hemos visto el contexto. ¿Cómo estaba Daniel en el momento que él recibe esta profecía? Bien, pero ¿qué significan estas 70 semanas? Leamos. Primero, vamos a ver la duración, ya que la profecía cubre un periodo de tiempo increíblemente largo, es larguísimo. Y hay cumplimientos inmediatos, como es el retorno de Judá a Jerusalén, que es específicamente por lo que Daniel estaba orando. Tiene profecías mesiánicas, tiene profecías que implican también el final de los tiempos, que involucra la tribulación. Pero vamos a leerlo. Primero, la duración. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Solo aquí, cuando vemos lo que cumple esta profecía, solo en esto vemos una cantidad de cosas. Le está hablando directamente, que tu pueblo va a retornar. Eso es lo inmediato por lo que él oraba. Pero habla de terminar la prevaricación. ¿Y qué es prevaricar? La prevaricación es cuando usted conoce la palabra de Dios y no la cumple. Y poner fin al pecado. ¿Y cuándo es que ya no va a haber pecado? Hasta el final de los tiempos. Y expiar la iniquidad. O sea que, ¿quién hizo la expiación? ¿Quién expió nuestros pecados? Lo hizo Cristo. Y traer justicia perdurable. ¿Y hasta cuándo va a haber justicia perdurable? Hasta el reino milenial. Y sellar la visión y la profecía. O sea que todo se cumpla. Eso va a ser hasta el final de los tiempos. Entonces, con solo estos parámetros vemos que son cosas inmediatas, como la reconstrucción del templo, como profecías relacionadas al Mesías y profecías relacionadas al final de los tiempos. Pues bien, esto solo introduciendo. Sabe pues, en el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que ya vamos a ver en qué año se va a dar esa orden, en ese momento que Daniel recibe la profecía, aún no había sido dada, pero estaba por ser dada. Desde esa orden, ¿verdad?, para ir a restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, habrán 69 semanas desde que surge el decreto hasta que venga el Mesías. Y esas 69 semanas la divide en 2 periodos. Un periodo de 7 semanas y un periodo de 62 semanas. Sumemos 62 semanas más 7 semanas da 69 semanas. Y ojo con esto, generalmente los cristianos pensamos que Jesús pudo haber venido unos siglos antes, unos siglos después, que pudo haber venido en la actualidad, pero no es así. Dios ya había establecido un tiempo de cumplimiento de la profecía y lo está haciendo por medio de esta profecía de las 70 semanas. O sea, Él da un periodo, que hay que calcularlo obviamente, pero Él ya lo había dado. Ya había dado el tiempo del cumplimiento de la venida del Mesías. Así que ya vamos a dar la fecha, ya vamos a ver en cuándo fue dado ese decreto. Bien, sigamos. Se volverá a edificar la plaza y el muro, estamos acá siempre en el 9:25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por eso es que se hace la división de 7 y 62 semanas. Nosotros hoy todo esto lo vemos como histórico. A nosotros pues nos interesa de un solo las 69 semanas. Pero recuerden que Daniel, ¿qué estaba haciendo al momento de recibir la profecía? Estaba orando por el cumplimiento o la terminación, mejor dicho, de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Entonces, ¿cuál era el interés inmediato para él? Volver a su tierra, ir a construir el templo, ir a reconstruir el muro, ir a reconstruir Jerusalén y adorar a Dios. Eso era. Entonces, para él sí tenía importancia inmediata la reconstrucción del templo.
Entonces, por eso es que el arcángel Gabriel entrega la profecía de esta manera, ¿verdad? Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, en total 69. En las primeras 7, ¿qué va a pasar? Se volverá a edificar la plaza y el muro, que va a ser en tiempos angustiosos. Recordemos que están volviendo del exilio a una tierra que ahorita ya hay otros individuos viviendo allí. Los pueblos árabes que están en los alrededores son los que están viviendo en ese momento en su territorio, amonitas, edomitas, otros reinos. Ellos tienen que ir a poblar nuevamente allí, ir a sembrar las tierras de nuevo, reconstruir las ciudades, reconstruir el muro, reconstruir el templo, organizarse política y religiosamente de nuevo. Bien. Continuamos en el 9:26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. No nos confundamos acá. Dice, después de las 62 semanas. ¿Pero cuáles son estas 62 semanas? Las 62 semanas que surgieron después de las 7 semanas. O sea, estamos hablando al final de la semana 69, ¿ok? Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Ok, entonces aquí nos vuelve a confirmar que Dios mismo está dando el tiempo de la venida del Mesías. O sea, está hablando que al final de la semana 69 se va a revelar el Mesías príncipe. ¿Y qué? Se le va a quitar la vida al Mesías. Ojo con esto. Y habla que este templo que van a tardar 49 años en construir, porque no los había mencionado, perdón, me explico. Estas semanas son semanas de años. O sea que cada día de la semana es un año. Entonces cuando hablamos de una semana, estamos hablando de 7 años. Así cuando hablamos de 7 años, de 7 semanas, perdón, 7 semanas, hay que multiplicar 7 por 7 y eso nos da 49. Entonces este templo que se va a tardar 7 semanas en construirse, o sea 49 años, nos está diciendo que después de la semana 69 va a ser destruido. Ya vamos a ver eso en más detalle. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, ahí terminaron las 69 semanas. Luego pasamos a la semana 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, estamos hablando de la semana 70, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, este último versículo ya nos está hablando de la tribulación y del final de los tiempos, porque está hablando que se va a castigar a ese desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinando se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que le va a pasar al desolador? ¿Qué le va a pasar al diablo al final de los tiempos? Va a ser juzgado, obviamente. Acá, como ya les había mencionado, vemos 3 tipos de profecías. Vamos a ver profecías mesiánicas, vamos a ver profecías del templo y profecías del final de los tiempos. Empezamos. Las profecías mesiánicas. Vemos que se menciona en 2 ocasiones al Mesías. Se habla primero que el tiempo para que aparezca el Mesías va a ser desde que se decrete que se reconstruya Jerusalén, ¿verdad? Hasta el Mesías príncipe van a pasar 69 semanas, dividida en 2 periodos de 7, un periodo de 7 semanas y un periodo de 62. La sumamos y da 69 semanas. Como son semanas de años, 69 la multiplicamos por 7 y da 483 años. O sea que desde que se dé el decreto para que Jerusalén retorne, que Israel, retorne a Jerusalén, van a pasar 483 años. Y nos dice aún más, nos dice que acabadas estas 62 semanas, o sea, después de la semana 69,
se le va a quitar la vida al Mesías. Vean cómo está esto acá. Nos habla, nos da no la fecha, ¿verdad?, sino un cálculo para decir cuándo el Mesías llegará y que se le va a quitar al Mesías la vida después de la semana 69. Bien, esas profecías relacionadas con el Mesías, o sea, profecías mesiánicas. Ahora, nosotros esto lo vemos ya, recordemos que las profecías son progresivas a través del tiempo, y a medida la Biblia vamos avanzando son más claras porque hay otras revelaciones en otros libros. Daniel no tuvo acceso a esto, pero nosotros sí tenemos acceso al Nuevo Testamento, y por ejemplo, el análisis de esta profecía nos hace interpretar y comprender mejor pasajes como este, Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ojo con esto, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Usualmente uno pensaría, sí, cuando Dios dijo, ya quiero enviar a Jesús. No, Él ya había dicho 6 siglos antes, ya había hecho los cálculos, nos había dado los parámetros para hacer los cálculos de cuándo el Señor pues iba a venir. Bien. Cuando dice entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, era que ya la semana 69 había terminado. Bueno, también tenemos profecías relacionadas con el templo. Se nos dice que el templo, recordemos, en ese momento Daniel está en Babilonia, no en Jerusalén, está en Babilonia, y el templo fue destruido hace 70 años por Nabucodonosor. Entonces, hay una profecía inmediata, que es que se volverá a edificar la plaza y el muro, o sea, se va a reconstruir la ciudad. ¿Va a ser en tiempo angustioso? Sí. ¿Y en cuánto tiempo? Va a ser en 7 semanas, 49 años. Pero también nos dice que ese templo que van a construir, cuando se termine la semana 69, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo pasó eso? Nosotros lo vimos. Que después de la muerte de Jesús, porque esto es después de la muerte del Mesías, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Después de la muerte de Cristo hubo una rebelión en Jerusalén que fue apaciguada enérgicamente por el general Tito. En el año 70 ya de nuestra era, Tito arrasó y destruyó completamente Jerusalén y destruyó el templo. Y hasta la fecha de ahora no hay templo en Jerusalén. Solo quedó un muro, que es el muro de los lamentos, que es lo que se puede visitar, pero ese era muro de los atrios, no era ni muro en sí del templo central, no, era un muro de los atrios. Es lo único que ha quedado, pero no hay un templo en Jerusalén hasta la fecha de hoy. Entonces hay una profecía inmediata, que es la reconstrucción del templo, la plaza y el muro, y obviamente el templo. Y hay una profecía que iba a ser hasta el final de la semana 69, que es que iba a venir un príncipe extranjero y destruiría la ciudad y el santuario. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Quién lo hizo? Tito, entonces gobernador de los ejércitos romanos, que posteriormente pues llegaría a ser gobernador de Roma. Pero aún hay más. Tenemos profecías relacionadas con el fin de los tiempos. Bien. Y estas están atadas a la semana 70. Ya en Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bien. Y a la mitad de la semana, ¿qué va a suceder? Hará cesar el sacrificio. Ojo con esto, porque esto también tiene que ver con el templo. Hoy por hoy no hay templo.
así como había sido profetizado, ¿verdad? Que un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad del santuario. Esto pasó en el año 70. No hay templo. Hoy nosotros no hay templo. En nuestra época no hay templo. Pero para la semana 70, si está diciendo que se hará cesar el sacrificio, es porque va a haber templo, porque el sacrificio se hace en el templo. ¿Qué implica? Como nosotros relacionamos la semana 70 con la tribulación, significa que para el tiempo de la tribulación va a ser reconstruido el templo. ¿Cómo? No tenemos ni la más mínima idea, porque hoy por hoy políticamente eso se ve imposible. Hoy por hoy, ¿verdad? Pero está profetizado que para la semana 70, a la mitad de la semana 70, tiene que haber un templo, porque efectivamente se va a hacer cesar el sacrificio. Ya vamos a ver esto en más detalle, porque aquí nos menciona que va a venir un desolador, que debido a ese desolador se va a cesar el sacrificio en el templo, ¿verdad? Así que esta profecía está relacionada con el fin de los tiempos. Ya lo vamos a ver eso en más detalle, viendo unos pasajes de Apocalipsis y de Mateo. Bien, de lo que acabamos de leer, obtenemos este gráfico, bien, que nos dice: porque se ha determinado sobre tu pueblo que desde la orden de restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe pasarán 7 semanas y 62 semanas. Bien, así lo tenemos. O sea, 62 más 7 es 69. Las primeras 7 semanas, ¿qué va a pasar? Se va a reconstruir la ciudad, ¿verdad? El muro, el templo, en tiempos de angustia. Esto ya pasó, fue reconstruido. Y dice que al final de las 62 semanas se le dará muerte al Mesías. Esto también ya pasó, Jesús ya murió. Y ser un príncipe, ¿verdad? El pueblo de un príncipe arrasará con la ciudad y el templo. Esto también ya pasó en el año 70 después de Cristo. Todo esto ya para nosotros es histórico. Fue profético para Daniel, para nosotros ya es historia. Y por una semana más, porque acá termina la 69, una semana más, o sea la semana 70, que a mitad de la semana se va a dejar de hacer el sacrificio en el templo. Bien, así es como esta interpretación que les estoy poniendo acá es la interpretación clásica. Esto encaja solamente si interpretamos la profecía de las 70 semanas de Daniel desde el punto de vista de las dispensaciones. Si recuerdan, mis amados hermanos, las dispensaciones propone que Dios ha tenido diferentes maneras de tratar con el hombre a través de las épocas, o ha tenido ciertas características que podemos hacer divisiones a través del tiempo. Así, por lo menos en lo que cubre este esquema, podemos ver que antes de la muerte de Cristo, ¿verdad?, estaríamos hablando en este periodo de tiempo de la dispensación de la ley, ¿verdad? Correcto. Hay otras dispensaciones, pero para el interés de esta profecía vemos acá la dispensación de la ley. Luego de la muerte de Cristo empezó la dispensación de la gracia, que es el periodo que usted y yo estamos viviendo. La dispensación de la gracia o tiempo de la iglesia, le llaman algunos. Bien, dispensación de la gracia. ¿Cuándo termina esta dispensación? Con el rapto de la iglesia, desde el punto de vista pretribulacional, ¿verdad? El rapto de la iglesia pretribulacional. Aquí en mi canal encontrará un video donde yo expongo los diferentes puntos de vista del final de los tiempos. Ahí van a ver el rapto pretribulacional, el mil-tribulacional, si se cree o no en el milenio, ese es otro tema. Pero vamos a tomar las dispensaciones y el rapto pretribulacional, y creyendo que hay un milenio. Bien, entonces tenemos la dispensación de la gracia, donde termina cuando Cristo viene por su iglesia, es el rapto de la iglesia. En lo que acá en el cielo la iglesia se está casando con Jesucristo, en la tierra lo que está sucediendo es la tribulación.
y esta es la dispensación entonces de la tribulación. Cuando termina la tribulación, con la segunda venida de Cristo, cuando viene Cristo con su iglesia, ya casado con la iglesia, es a establecer un reino milenial, y esa es la dispensación del milenio. Bien, entonces cuando tomamos las 70 semanas de Daniel y lo analizamos desde el punto de vista dispensacional, encaja, todo cuadra, pero para que cuadre hay que hacer una pausa profética, se le llama. Sucede que la profecía es dada para el pueblo de Israel. Entonces, los que han propuesto este análisis, que es el más aceptado hoy por hoy, dicen, bueno, como este es el tiempo de gracia, tiempo de la iglesia, tiempo de los gentiles, y esta profecía era para Israel, al cumplirse la semana 69 se hace una pausa profética, y cuando la iglesia es raptada, el reloj profético vuelve a activarse, y entonces de aquí para acá se cuenta la semana 70, y la última semana es la semana de la tribulación. Bien, este es el análisis que se hace y encaja. Bien, y es el que estoy explicando en este momento. Al final vamos a ver un par de análisis alternativos. Bien. Esta gráfica es para que mis estudiantes, pues los que son curiosos, quieran tener textos que apoyen, ¿verdad?, el análisis que estamos haciendo. Usted puede ver como Daniel 9:25a, ¿verdad?, que es el que nos habla de la reconstrucción del templo. Léanse todo el capítulo 2 de Nehemías. Aquí dice 2:1, no, pero es todo el capítulo 2. Usted va a encontrar aquí cómo es dada por Artajerjes, ¿verdad?, la orden de ir y restaurar el templo. Luego la segunda parte del versículo 9:25 de Daniel, o sea 9:25b, ¿verdad?, nos habla ya de las 62 semanas, y nos apoyamos en versículos como el capítulo 19 de Lucas, ¿verdad?, que nos habla del Mesías, o Juan también 19, que nos habla de su crucifixión. Y luego la última semana, ¿verdad?, que Daniel 9:26b a Daniel 9:27 nos habla de la última semana, o la semana 70, ¿verdad? Y vemos pues tiempo de tribulación, nos habla segunda Tesalonicenses 2, 3 al 8. Bueno, pero es el mismo esquema, este. Bien, en cuanto a la fecha, saquen su calculadora, vamos a empezar a sumar y restar. Bien, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, ¿cuándo fue eso? Porque aquí empezamos a contar las semanas. Eso sucedió en el año 457 a.C. En ese año el rey Artajerjes, que Ciro dejó a Artajerjes gobernando Babilonia. Entonces Artajerjes, que era rey o gobernador de Babilonia, le permite a los israelitas volver a Jerusalén y reconstruir el muro, la ciudad y el templo. Entonces ahí empieza el conteo de las 70 semanas, año 457 a.C. Bien. ¿Cómo Gabriel dividió las primeras 69 semanas en cuántos periodos? Muy bien, en dos periodos. Un periodo de 7 semanas y un periodo de 62. Los primeros 7 era para la reconstrucción del templo y de la ciudad. ¿Bien? Y entonces tenían que pasar 49 años, y efectivamente así fue. Del 457 usted réstele 49 años y le va a quedar 408. En el año 408 fue la restauración total de Jerusalén. Todo. La ciudad, la plaza, el muro y el templo. Para el año 408 eso fue terminado. Ok. Luego pasaron 434 años más. Entonces usted, como estamos en el año 408, hay que hacer un conteo, réstele, ¿verdad?, a 408, 434 años. ¿De dónde salen estos 434 años? Pues las 62 semanas que faltan para cumplir las 69, multiplíquelo por 7, le da 434 años. Entonces, año 408, le restamos 434 años y le va a dar año 27. Pero como no hay año 0, le da año 26, perdón, como no hay año 0, le suma un año más y le va a dar año 27.
que tradicionalmente es el año, se cree que es el año que Jesús pues estaba bautizándose y estaba pues empezando su ministerio, ¿verdad? Su ministerio público. Y entonces lo que la profecía dice, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, que es este año, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, que es el primer periodo, y 62 semanas, ¿verdad? Y eso, si empezamos a contar, ¿verdad?, de este año, ¿verdad? O otra forma de hacerlo es, como nosotros no tenemos que hacer esta división, porque ya para nosotros es histórico, para ellos fue importante la reconstrucción del templo. Nosotros no necesitamos dividir estas 7 semanas y 62. Agarre 69 semanas, multiplíquelo por 7, y esa cantidad de años résteselo a 457 y le va a dar año 27. Le suma un año porque no existe año 0 y le da 27. Bien. Y vemos cómo todo cuadra perfectamente. Bien, ¿cuál es la importancia para el cristiano contemporáneo? O sea, para usted y para mí. Pues la importancia por la semana 70, la tribulación. Y a pesar que nosotros no vamos a pasar eso, pues es un tema que a las iglesias siempre nos ha interesado. Nos gusta saberlo del futuro y qué va a pasar en la tribulación y que el anticristo y que la bestia son temas que siempre generan pasión en las aulas de los institutos bíblicos, de las universidades y en los púlpitos de las iglesias siempre se menciona y son temas interesantes. Y pues esa es la relevancia, ¿verdad? No es que nosotros lo vamos a pasar, claro que no. Estaremos con Cristo en la boda del Cordero, pero acá sí se va a vivir. Bien, entonces vemos que por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es confirmar el pacto con muchos? Pues va a ser el rapto de la iglesia. Recordemos que le estaba dando esta profecía a un judío que estaba en exilio, que estaba acostumbrado que solo Israel adoraba a Dios. Pues está diciéndole que en esta última semana se va a confirmar el pacto con muchos, porque va a venir Cristo y va a raptar a la iglesia y se va a casar con ella. Ya no solo con Israel, sino que con Israel más toda la iglesia. O sea, con todos los santos que Dios ha seleccionado a través de los tiempos, Dios se va a casar con ellos. Ok, entonces va a confirmar el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea que a la mitad de la tribulación, la abominación desoladora irrumpirá el templo y por lo tanto se va a cesar el sacrificio. ¿Sí? El templo es exclusivamente para adorar a Dios. Si viene el diablo y se mete al templo, entonces se cesa el sacrificio. Bien. Hará cesar el sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, ¿qué está determinado sobre el desolador? Sobre el diablo, que va a ser juzgado. Bien, esta es una profecía del final de los tiempos. Pero ¿quién le llamó tribulación a la tribulación? ¿Quién hizo esto? Pues fue Jesús. Este concepto de gran tribulación fue dado por Cristo. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces, refiriéndose a esa época, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesucristo dio. ¿Y cómo es que estamos enlazando esta semana 70 con la tribulación? Pues quien nos mandó a hacer este enlace fue Jesucristo. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿y el lugar santo dónde está? Está en el templo, ¿verdad? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ojo con esto. Entonces Jesús nos está mandando a escudriñar Daniel, porque Daniel habló de una abominación desoladora.
Entonces nos ha hablado primero del concepto de gran tribulación. Y nos dice que cuando veáis en el lugar santo, o sea en el templo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, vamos, busquemos Daniel. Y encontramos en Daniel 9:27 esto. Y por otra semana, que es la semana 70, confirmará el pacto con muchos, que interpretamos como el rapto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la abominación desoladora irrumpe el lugar santo. Por eso cesa el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Aquí está la clave. Vean este juego de palabras. Abominación desoladora en Mateo. Y nos dice que lo vayamos a leer en Daniel, que Daniel habló de la abominación desoladora. Y nos vamos a Daniel y encontramos abominaciones y encontramos desolador. Ven el juego de palabras. Abominación, abominaciones. Desoladora, desolador. Nos está hablando Jesús de la gran tribulación y nos está hablando Daniel de la semana 70. Así es como estamos relacionando que la semana 70 es la época de la tribulación. Y que la gran tribulación específicamente van a ser 3 años y medio, porque dice que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y Jesús está diciendo que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces se está cesando el sacrificio en el templo, ya no se está dando porque fue irrumpido por la abominación desoladora. ¿Ok? Y ahí el enlace. Bien. Y Apocalipsis nos termina de confirmar estos 3 años y medio de gran tribulación. Leamos. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. No está hablando de la bestia y el falso profeta. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. El que sea curioso, divida 42 meses entre los meses que tiene un año. Un año tiene 12 meses. Entonces, si yo quiero saber cuánto tiempo es en años estos 42 meses, tan sencillo como dividir 42 meses entre 12. ¿Y cuánto le da? 42 meses entre 12 le va a aparecer 3.5. O sea, 3 años y medio. ¿Y la semana 70 cuánto dura? La semana 70 son 7 años. ¿Y la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio? ¿Cuánto es entonces? La mitad de 7 años son 3 años y medio. 42 meses, ¿cuánto es? 3 años y medio. ¿Okay? Eso nos está confirmando que la gran tribulación entonces son 3 años y medio. ¿Okay? Y al final de la tribulación va a ser cuando Cristo venga de nuevo con su iglesia. Esto lo hallamos en Mateo 24, 29, 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, ¿verdad? Que desciende a Cristo con su iglesia. ¿Okay? Entonces tenemos así completa la profecía, que desde la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En estas 7 semanas se reconstruye de nuevo el templo y la ciudad. Al final de las 69 semanas, ¿verdad?, aparece el Mesías y se le da muerte al Mesías. Y este templo que había sido construido acá va a ser destruido por un príncipe, ¿verdad? ¿Cuándo pasó esto? Pasó en el año 70. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Tito, ¿verdad? Bien, así tenemos entonces que esta es la relevancia para nosotros, ¿verdad? O sea, toda la profecía de las 70 semanas es importante, pero pues estos son hechos para nosotros ya históricos, pero esto aún es profético, ya que la semana 70 aún no ha sucedido, pero ya establece el Señor lo que va a pasar, establece que el templo de
de Israel se va a reconstruir, ya que nos habla que tiene que haber un templo, el cual va a ser usurpado por la abominación desoladora, ¿verdad? Así que nosotros ahorita no hay templo en Israel, no. El día que veamos que ya hay templo, ya el ambiente para que se dé la tribulación va a ser propicio. Bien. Y se termina, ¿verdad?, el tiempo de la tribulación con la segunda venida de Cristo. Para empezar, entonces, el reinado milenial de Cristo, ¿verdad?, durante 1000 años, o la dispensación del milenio. ¿Hay variantes? Sí. ¿O análisis alternos de estas 70 semanas? Sí existe. Vamos a ver un par. Todo esto es igual, ¿verdad? La primera semana, ¿verdad?, desde el decreto dado por Artajerjes en el 457 hasta el año 408 en que se reconstruye totalmente la muralla. También es igual, ¿verdad?, las siguientes 62 semanas, que hasta la revelación del Mesías Príncipe. Y este es un análisis alternativo porque nos dice Daniel que a mitad de la siguiente semana se confirmará el pacto con muchos, y eso encaja efectivamente con el sacrificio que Jesús hizo. Entonces muchos no hacen la pausa que hemos visto en el análisis anterior, sino que dicen, no, cuando está diciendo aquí confirmar el pacto con muchos, se está refiriendo a la muerte de Cristo, porque él entonces ya no solo es su relación con Israel, sino que con todas las naciones. Entonces, y dicen que desde la muerte de Cristo, sacan cálculos, y hasta la muerte de Esteban, que fue apedreado, pasan 3 años y medio. Y dicen, allí se cumplieron las 70 semanas. Pero el problema con este análisis, si bien es cierto, encaja acá cuando dice que confirmará el pacto con muchos, lo que habla de la abominación desoladora ya no tendría sentido. Ni que a mitad de la semana pues esta abominación desoladora entró en el templo, tampoco tiene sentido. Entonces hay muchos eventos proféticos aún que no encajan, que encajan mejor con el análisis de dejar este espacio acá, ¿verdad?, que es el tiempo de la gracia, o sea, hacer una pausa profética se le llama. La semana 69 se cumplió acá con la muerte de Cristo, se hace una pausa profética, empieza el periodo de la gracia, se rapta la iglesia y entonces el reloj empieza de nuevo a contar y se cumple la semana 70. Y aquí sí, pues como acabamos de ver, sí, pues tiene sentido lo que se habla. También, entonces, un fuerte apoyo para esta visión tradicional es lo que Jesús habla acá en Mateo 24:15, ya que él mismo está diciendo que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y te manda a Daniel a que lo leas. Y entonces en Daniel nos está hablando de la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador, y habla de la mitad de la semana. Y esto sí tiene sentido cuando lo tomamos acá. Bien, así que por eso se descarta, pero es un análisis alternativo. Es un análisis alternativo, sí. Y lo toman de esta manera, ¿bien? Ahora, pero hasta la semana 67 sí, todos los análisis cuadran perfectamente. Decreto de Artajerjes en el año 457, ahí empieza el conteo, pasan 7 semanas, o sea 49 años hasta la restauración final de Jerusalén, que se da en el año 408. Luego las siguientes 62 semanas hasta el bautismo de Jesús, se calcula aproximadamente el año 27 después de Cristo, ¿verdad? Y aquí ya sí son variantes. Quienes hacemos el análisis en base a las dispensaciones, pues consideramos una pausa profética. Quienes no, dicen no, aquí empezó entonces la última semana después del bautismo de Jesús. Pasan 3 años y medio, ¿verdad?, que se dio su ministerio público, lo crucifican, y luego 3 años y medio más y se da el apedreamiento de Esteban. Bien, y ahí se cumplen las 70 semanas. Un análisis alternativo. Hay otros análisis, por ejemplo, en este ya no se está usando, pero por mucho tiempo se usó. Hacían una combinación, como lo que acabo de explicar, ¿verdad?, tomando la última semana
relacionándola con el periodo que Cristo tuvo su ministerio activo acá en la tierra, ¿verdad? Y acá se terminan las 70 semanas con el apedreamiento de Esteban. A ellos le suman una profecía que hay en Daniel 8:14 que habla que todo el periodo hasta los juicios finales van a ser 2300 tardes y mañanas. Esto lo pasan a años, y entonces dicen, significa que todo va a durar 2300 años. Y entonces hacen ahí un cálculo que a los 2300 años les restan los 490 años de las 70 semanas y los 34 semanas, ¿verdad? Que quedan, ¿verdad? Del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y se parte cabal del decreto de Artajerjes también. Y todo esto tuvo lógica hasta el siglo XIX, porque daba, al hacer todos estos cálculos, daba que el fin iba a ser en el año de 1844. Pero sucedió que se llegó al año 1844 y no fue el fin. Entonces este análisis está totalmente descartado. Y así hay otros análisis alternos, pero pues el que les presento, que es este, hoy por hoy es el más aceptado. Bueno, esto ha sido todo. Muchas bendiciones.